Carlos Humberto Caselli Garrido. No, ese es otro ícono chileno. Pero cuando hablamos de Carlos Reynoso, hablamos de una historia que nace lejos de los reflectores, en un entorno donde el talento tenía que abrirse paso entre dificultades reales. Nacido el 7 de marzo de 1945 en Santiago de Chile, Carlos Reynoso creció en una familia de recursos limitados, en un país que atravesaba constantes transformaciones sociales y económicas. Desde muy joven, el fútbol no fue solo un juego para él. Fue una vía de escape, una esperanza y, eventualmente, un destino inevitable. En las calles de su barrio, donde el balón muchas veces era improvisado y las canchas eran de tierra, Reynoso comenzó a mostrar una sensibilidad especial con el balón. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía algo que pocos poseían: visión, inteligencia y una elegancia natural que lo diferenciaba de los demás niños. Sus amigos y vecinos pronto empezaron a notar que aquel joven tenía algo distinto, una chispa que lo hacía especial cada vez que tocaba el balón. Su entorno familiar jugó un papel clave en su desarrollo. Aunque las dificultades económicas eran constantes, sus padres le inculcaron valores fundamentales: disciplina, respeto y perseverancia. Estos valores serían determinantes en su carrera posterior, especialmente cuando enfrentó momentos difíciles dentro y fuera del campo. A pesar de las limitaciones, su familia apoyó su pasión, entendiendo que el fútbol no era solo un pasatiempo, sino una vocación profunda. El primer gran paso en su carrera llegó cuando ingresó a las divisiones inferiores del club Audax italiano. Fue ahí donde su talento empezó a pulirse bajo una estructura más formal. Los entrenadores rápidamente notaron su capacidad para controlar el ritmo del juego, su precisión en los pases y su inteligencia táctica. Reynoso no solo jugaba, pensaba el fútbol de una manera adelantada a su tiempo. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Como muchos jóvenes futbolistas, tuvo que enfrentar rechazos, dudas y momentos de frustración. Hubo etapas en las que su físico fue cuestionado, en las que se dudaba si podría competir al más alto nivel. Pero lejos de rendirse, estas críticas se convirtieron en combustible para su determinación. Reynoso trabajó incansablemente, perfeccionando su técnica, fortaleciendo su mentalidad y demostrando que el talento, cuando se combina con esfuerzo, puede superar cualquier barrera. Su debut profesional marcó el inicio de una nueva etapa. A partir de ese momento, dejó de ser solo una promesa para convertirse en una realidad. Cada partido era una oportunidad para demostrar que aquel niño de barrio humilde tenía lo necesario para brillar en escenarios más grandes. Y lo hizo. Su estilo de juego, caracterizado por su elegancia, precisión y liderazgo silencioso, comenzó a llamar la atención no solo en Chile, sino también fuera del país. De su vida no solo define sus raíces, sino que explica la esencia de Carlos Reynoso. Un hombre formado en la adversidad, moldeado por la pasión y guiado por una convicción inquebrantable. Antes de los títulos, antes de la fama y antes de los momentos difíciles que marcarían su historia, hubo un niño soñador que nunca dejó de creer en sí mismo. Y es precisamente ahí, en esos comienzos aparentemente simples, donde se encuentra la verdadera fuerza de su historia. Porque entender a Carlos Reynoso no es solo mirar sus logros, sino comprender de dónde viene, qué lo formó y qué lo impulsó a convertirse en una de las figuras más influyentes del fútbol latinoamericano. Tras superar los obstáculos de sus primeros años, Carlos Reynoso comenzó a escribir una de las trayectorias más brillantes del fútbol latinoamericano. Su consolidación en Audax italiano no fue casualidad, sino el resultado de años de sacrificio, disciplina y una visión de juego que pocos podían igualar. Desde sus primeras apariciones en el primer equipo, quedó claro que no era un jugador común. Tenía el control del ritmo, una técnica exquisita y una capacidad casi mágica para asistir a sus compañeros. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó cuando cruzó fronteras y aterrizó en México para unirse al histórico Club América. Este paso no solo marcó un cambio de país, sino también el inicio de su leyenda.
En una liga altamente competitiva y exigente, Reynoso no tardó en convertirse en el cerebro del equipo, en el líder dentro del campo y en el ídolo de una afición apasionada. En el América, su impacto fue inmediato. Su capacidad para leer el juego, distribuir el balón con precisión quirúrgica y ejecutar jugadas clave en momentos decisivos lo convirtieron en una pieza fundamental. Bajo su liderazgo, el equipo vivió una de sus épocas más gloriosas, conquistando títulos y consolidándose como una potencia del fútbol mexicano. Su estilo elegante, su inteligencia táctica y su personalidad serena contrastaban con la intensidad del juego, creando una figura única dentro del campo. No necesitaba correr más que nadie ni imponerse físicamente. Su mente siempre estaba un paso adelante. Era un estratega, un artista del balón, alguien capaz de cambiar el rumbo de un partido con un solo toque. La afición lo adoraba. En cada estadio donde jugaba, su nombre resonaba con fuerza. Se convirtió en símbolo de excelencia, en referente para nuevas generaciones y en una figura respetada incluso por sus rivales. Su legado no solo se construyó con títulos, sino también con momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria colectiva del fútbol. A nivel individual, recibió múltiples reconocimientos que confirmaban su grandeza. Fue considerado uno de los mejores mediocampistas de su época, no solo en México, sino en toda América Latina. Su influencia trascendió el campo, inspirando a jóvenes futbolistas que veían en él un modelo a seguir. Además, su participación con la selección chilena reforzó su estatus como figura internacional. Representar a su país era un orgullo inmenso, y cada vez que vestía la camiseta nacional, lo hacía con entrega total. Aunque los resultados colectivos no siempre fueron los esperados, su talento individual nunca pasó desapercibido. Sin embargo, detrás de cada triunfo había también presión, exigencia y sacrificio. La fama no solo trae aplausos, sino también expectativas constantes. Reynoso tuvo que aprender a convivir con la crítica, con la necesidad de rendir siempre al máximo y con el peso de ser una figura pública. De su vida refleja la cima de su carrera. Un periodo donde el talento, el trabajo y la oportunidad se alinearon para convertirlo en leyenda. Pero como toda historia grande, el brillo de la gloria también comenzaba a proyectar sombras. Sombras que más adelante revelarían aspectos menos conocidos de su vida. Porque aunque el éxito parecía absoluto, había elementos fuera del campo que empezarían a influir en su historia y que cambiarían la percepción que muchos tenían de él. Detrás de los aplausos, los títulos y la admiración de millones, existía un hombre que enfrentaba batallas silenciosas lejos del campo. La vida personal de Carlos Reynoso, como la de muchas figuras públicas, estuvo marcada por momentos de amor profundo, pero también por conflictos, sacrificios y decisiones difíciles que dejaron huellas imborrables. Desde joven, Reynoso fue un hombre reservado en cuanto a su vida privada. A diferencia de otros futbolistas que buscaban protagonismo fuera de la cancha, él siempre intentó mantener su intimidad alejada de los reflectores. Sin embargo, su creciente fama hizo casi imposible proteger completamente ese espacio. La prensa, los aficionados y la curiosidad pública comenzaron a interesarse no solo en el jugador, sino también en el hombre detrás del mito. En el terreno del amor, su historia estuvo llena de contrastes. Relaciones intensas, momentos de felicidad genuina, y también etapas marcadas por tensiones y distancia. La vida de un futbolista profesional, viajes constantes, presión mediática y exigencias del rendimiento, suele poner a prueba cualquier relación, y en el caso de Reynoso, no fue la excepción. Se sabe que formó una familia y que sus hijos ocuparon un lugar importante en su vida. Sin embargo, el equilibrio entre su carrera y su rol como padre no siempre fue sencillo. Las ausencias prolongadas, los compromisos deportivos y la responsabilidad de ser figura pública generaron inevitables fracturas emocionales. A pesar de su amor por su familia, hubo momentos en los que la distancia física se transformó en distancia emocional. Algunas versiones apuntan a desacuerdos familiares, decisiones difíciles
y etapas en las que la comunicación se volvió complicada. Aunque nunca fue un hombre que expusiera sus problemas en público, quienes lo rodeaban sabían que no todo era armonía detrás de la imagen del ídolo. Como muchos, tuvo que enfrentar las consecuencias de priorizar su carrera en ciertos momentos clave de su vida personal. También existieron sacrificios silenciosos, renuncias que no aparecían en los titulares, pero que marcaron su historia. Momentos en los que tuvo que elegir entre su familia y su profesión, entre el deber y el afecto. Y aunque muchas de esas decisiones fueron necesarias para alcanzar el éxito, también tuvieron un costo emocional. A pesar de todo, quienes lo conocen destacan su profundo sentido de responsabilidad y su deseo constante de proteger a los suyos. No era un hombre indiferente, sino alguien que cargaba con sus errores y trataba de aprender de ellos. La vida le enseñó que el éxito profesional no siempre garantiza la felicidad personal, y que las relaciones humanas requieren un tipo de dedicación diferente. Revela una faceta más humana de Carlos Reynoso, la de un hombre que, más allá del talento y la fama, enfrentó dilemas universales: amor, familia, conflictos, arrepentimientos. Elementos que construyen una historia compleja, lejos de la perfección que muchos imaginan. Porque al final, detrás del ídolo siempre hay una persona. Y en el caso de Reynoso, esa persona vivió intensamente tanto sus triunfos como sus dificultades, dejando claro que incluso las leyendas tienen heridas que no siempre se ven. Hace unos minutos. Triste noticia. Sí comienzan muchos titulares que sacuden a las redes sociales. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras cuando se trata de Carlos Reynoso? Es momento de separar la emoción del hecho, el impacto mediático de la realidad. A lo largo de su carrera, Reynoso no solo fue admirado, también fue cuestionado. Como figura central del Club América, su influencia dentro del equipo lo colocó constantemente bajo la lupa. Cada decisión, cada declaración, cada resultado, todo era analizado, debatido y, en ocasiones, duramente criticado. Uno de los aspectos más controvertidos de su trayectoria surgió cuando asumió roles como entrenador. Pasar de ídolo en el campo a líder desde el banquillo no fue una transición sencilla. Las expectativas eran altísimas, y cualquier error se magnificaba. Algunos sectores de la afición comenzaron a cuestionar su estilo de dirección, acusándolo de ser demasiado rígido o de no adaptarse a los cambios del fútbol moderno. Además, ciertas decisiones tácticas generaron polémica. Hubo momentos en los que sus elecciones fueron consideradas arriesgadas o incluso equivocadas, lo que provocó tensiones tanto dentro del equipo como con la prensa. En el fútbol, donde los resultados lo son todo, incluso las leyendas pueden convertirse en blanco de críticas cuando las cosas no salen como se espera. Pero más allá del terreno deportivo, también existieron episodios mediáticos que alimentaron la controversia. Declaraciones mal interpretadas, enfrentamientos verbales con periodistas o figuras del fútbol, e incluso rumores que circulaban sin confirmación, contribuyeron a crear una imagen más compleja de su personalidad. Y aquí es donde el titular cobra sentido. La triste noticia no siempre se refiere a un hecho concreto o trágico, sino muchas veces al desgaste de una figura pública que ha sido llevada al extremo por la presión mediática. En el caso de Reynoso, lo verdaderamente impactante es ver cómo un ídolo indiscutible puede ser, con el paso del tiempo, objeto de dudas, críticas y hasta rechazo por parte de algunos sectores. El público es cambiante. La misma afición que un día ovaciona, al siguiente puede cuestionar. Y eso fue algo que Reynoso tuvo que enfrentar. Hubo momentos en los que su legado parecía ser puesto en tela de juicio, como si los logros del pasado no fueran suficientes para sostener su lugar en la historia. Sin embargo, también es importante entender que estas polémicas forman parte del precio de la grandeza. Cuanto más alto se llega, más fuerte es la caída cuando llegan las críticas. Y en ese contexto, Reynoso no fue la excepción. Lejos de desaparecer, enfrentó estas etapas con carácter. No siempre en silencio, no siempre de la manera más diplomática, pero sí con la firmeza de alguien que sabe lo que ha construido.
Porque detrás de cada crítica existe también una historia que respalda su nombre. No busca derribar al ídolo, sino mostrar su complejidad. Confirmar que el titular impactante tiene más matices de lo que parece, y que la realidad de Carlos Reynoso no puede reducirse a una sola narrativa. Porque al final, la verdad no está en el escándalo, sino en la totalidad de su historia. Después de los aplausos, de las críticas, de las luces y de las sombras, queda lo esencial: el legado. Y en el caso de Carlos Reynoso, ese legado es imposible de borrar, incluso frente a los errores, las polémicas o los momentos difíciles que marcaron su camino. Porque si algo define verdaderamente a una figura histórica, no es la ausencia de fallos, sino la huella que deja en quienes vienen después. Reynoso no fue perfecto. Tomó decisiones cuestionadas, vivió conflictos personales y enfrentó momentos en los que su imagen pública se vio afectada. Pero reducir su historia a esos episodios sería ignorar décadas de influencia, talento y pasión por el fútbol. Sería olvidar que, antes de cualquier controversia, fue y sigue siendo uno de los grandes referentes del fútbol latinoamericano. En el Club América, su nombre no es solo un recuerdo, es una parte viva de la identidad del club. Generaciones enteras crecieron escuchando su historia, viendo sus jugadas repetidas en videos, aprendiendo de su manera de entender el juego. Para muchos, Reynoso no es solo un exjugador o exentrenador, es un símbolo. Y ese tipo de reconocimiento no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de años de entrega, de momentos decisivos, de liderazgo en situaciones límite. Es la suma de pequeños detalles que, juntos, forman una carrera extraordinaria. También está el impacto humano. Más allá de los títulos y los logros deportivos, están las personas que se inspiraron en él. Jóvenes que decidieron seguir el camino del fútbol. Aficionados que encontraron en sus partidos momentos de alegría. Colegas que reconocieron su inteligencia y su visión dentro del campo. Con el paso del tiempo, las polémicas pierden fuerza. Pero los logros permanecen. Y quizás ahí está la verdadera enseñanza de su historia. Que incluso las figuras más grandes son humanas. Que el éxito no excluye el error. Y que el verdadero valor de una persona se mide en su capacidad de seguir adelante, de aprender y de dejar algo positivo en el mundo. La triste noticia que anuncia puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser el paso del tiempo, el inevitable desgaste de la fama, o la nostalgia por una era que ya no volverá. Pero también puede ser un recordatorio de lo frágil que es la imagen pública, de lo rápido que cambia la percepción colectiva. Sin embargo, hay algo que permanece intacto: su esencia. Carlos Reynoso seguirá siendo recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. Un jugador diferente, un líder silencioso, un hombre que, con virtudes y defectos, dejó una marca imborrable en la historia del fútbol. Y al final, eso es lo que realmente importa, porque las leyendas no se definen por sus caídas, sino por la manera en que el mundo decide recordarlas.